Hola, muy buenas tengan todos. En esta clase del día de hoy vamos a hablar sobre lo que es un tema muy importante sobre la clase de ciencias sociales, como lo es conflicto armado entre Honduras y El Salvador en el año de 1969, exactamente el siglo pasado a mediados de este. Eh, Antes de comenzar a hablar sobre el contenido, es importante recalcarles a ustedes como población hondureña, a ustedes como jóvenes, niños, padres de familia que nos están mirando en esta edición, que siempre guardemos las medidas de bioseguridad, que a pesar de que se esté abriendo la economía en nuestro país de a poco, tengamos cuidado porque la enfermedad anda rondando en nuestro territorio y es importante mantener lo que es la sana distancia y seguir los lineamientos de la SINAGER con las medidas de bioseguridad. Bueno, para entrar en materia hay que recordar o recalcar nuevamente que el tema que se está viendo hoy es conflicto armado entre Honduras y El Salvador. Recordemos que estos dos países en el siglo pasado tuvieron unas pequeñas diferencias que la llevaron a lo que es el conflicto armado que existió entre estas dos naciones. Pero antes de entrar al contenido hay que leer lo que es la expectativa de logro o lo que se pretende alcanzar en la clase del día de hoy. Y pues conocer el desenlace del conflicto armado surgido entre las naciones hermanas. La expectativa de logro dice eso porque recordemos que Honduras y El Salvador antes pertenecieron a lo que es la Federación Centroamericana y fueron conformadas como colonias durante el periodo colonial, valga la redundancia o valga la aclaración. Entonces, es por ello que son consideradas naciones hermanas y durante aquel entonces tuvieron un conflicto bélico, por decirlo de esa manera. Recordar que un conflicto armado, ¿qué es un conflicto armado? Bueno, en un sentido estricto sería un enfrentamiento violento entre dos grupos humanos de tamaño masivo y que generalmente tendrán como resultado muertes y destrucción material. Pues esta es una de las guerras que ha durado poco tiempo, pero antes de comenzar a la temática de lo que sucedió durante aquel entonces, hay que comprender ese concepto de lo que es un conflicto armado. Pues como bien lo dice el contenido, es un enfrentamiento entre dos grupos humanos. Siempre un enfrentamiento armado va a tener un objetivo y es ganarle al rival y ganar cierto terreno, ya sea por tierras, ya sea por dinero. Siempre los conflictos bélicos o armados se dan por esas condiciones. Y obviamente esto no deja nada bueno para la humanidad, más que muertes y destrucción material. Es por eso considerado una guerra o un conflicto armado. Mencionado esto, vamos a comenzar a entrar en la temática de lo que fue en aquel entonces el conflicto que surgió en el año de 1969. Recordemos que Honduras durante aquel entonces estaba viviendo periodos dictatoriales y veníamos de conflictos internos, como lo es la huelga de 1954, en la cual el pueblo salió victorioso en aquel entonces y ganó bastante terreno, la masa laboral, como lo explicábamos en el video anterior. Para el año de 1969, pues existen diferentes hipótesis de razones por las que surgió esta. A nivel internacional, esta es conocida como la guerra inútil, entre otros sinónimos que se le da. Pero hay que comprender lo que son las causas que llevaron a este conflicto. Como causa número uno podemos mencionar los hacendados controlaban la mayor parte del cultivo en El Salvador, los hacendados salvadoreños. Esto llevó a la emigración constante de campesinos pobres a regiones de Honduras cercanas a las fronteras con El Salvador.
Entonces, Honduras durante aquel entonces decidió, ante esa situación, decidió realizar reformas agrarias que no gustaron a las políticas de nuestro país hermanos. Como causa número 2, el 14 de julio de 1969, el ejército salvadoreño lanzó un ataque contra Honduras y consiguió acercarse a la capital hondureña Tegucigalpa. Esto en el marco, en el contexto de un partido de fútbol casualmente entre la selección hondureña y la selección de El Salvador. Es por eso el sinónimo que también a esta le denominan la guerra del fútbol o la guerra inútil. Entonces, al final de la guerra pasó el conflicto rápido y al final de la guerra los ejércitos de ambos países encontraron un pretexto para rearmarse y el mercado común centroamericano quedó en ruinas. Bajo las reglas de dicho mercado, la economía salvadoreña, que hay que recordar que era la más industrializada de Centroamérica durante aquel entonces, estaba ganando mucho terreno en relación con la economía hondureña. Y pues esto llevó a una de las causas más primordiales, que es donde las dos naciones firmaron el Tratado General de Paz en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980, por el cual la disputa fronteriza se resolvería en la Corte Internacional de Justicia. Pues esto, a la larga, trajo como consecuencia la muerte de más de 2.000 a 6.000 civiles y más de 1.500 heridos, dependiendo de la fuente. Esto quiere decir que, o sea, heridos de El Salvador y heridos de Honduras, sumados estos, se hizo un cálculo de unos 1.500. La finalización del esfuerzo de integración regional conocido como Mercado Común Centroamericano, diseñado por Estados Unidos para aquel entonces como mediador, como una contraparte económica regional para contrarrestar los efectos de la revolución socialista en Cuba. Esto trajo como consecuencia el conflicto entre El Salvador y Honduras también. También, también esto trajo el agravamiento de la situación social que en aquel entonces vivía El Salvador. Recordemos, venía de una guerra civil y entre otras cosas trajo bastantes conflictos para lo que es la nación hermana de El Salvador. Pues entonces en contexto, aquí tenemos varias de las causas que contrajeron a esta guerra. Recordando también de que luego este conflicto pasó, se llegó a un acuerdo y a día de hoy estas son naciones que se llevan muy bien, tienen tratados fronterizos y hay un libre comercio, libre paso de comercio por cada una de las dos regiones y eso solo quedó como un dato para la historia. Pues como lo mencioné anteriormente, estas dos son dos naciones hermanas que no existe por qué estar en conflicto con esta nación. Aquí muestro algunas imágenes donde podemos ver naves, aviones en el estadio, lo que sucedió durante aquel entonces, los equipos, porque en el contexto esta guerra es enmarcada por esa situación de que casualmente durante ese partido de fútbol ocurrió lo inevitable en aquel entonces, que era la guerra que contraía Honduras y El Salvador. Pues mencionado esto, vamos con la asignación o aplicar lo aprendido. Ustedes lo que van a tener que hacer fácil, van a tener que elaborar un resumen de lo explicado por el docente. Este resumen lo tendrán que realizar de manera concentrados, observando mi explicación y así van a colocar lo que comprendieron sobre la clase del día de hoy. Por mi parte, eso es todo. Muchas gracias y los vemos en una próxima edición.